Bien, el día de hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje en primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Estas 4 semanas pasadas hemos estado escuchando mensajes acerca del Evangelio. Escuchamos cuatro predicaciones acerca del Evangelio y algunas otras lecturas, monólogos y otras formas de estar escuchando el Evangelio, cantos sobre el Evangelio, y esto fue algo central en estos días pasados. Hoy voy a tocar este pasaje donde hablaremos un poco sobre la centralidad del Evangelio. El propósito general es mostrar la importancia y el contenido del Evangelio de tal manera que cada creyente pueda conocer, apreciar y proclamar el Evangelio de Dios. Leemos el pasaje, nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, del 1 al 11. Además os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Uno de los deberes más importantes de todo ministro es predicar el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Porque vendrá tiempo cuando se amontonarán muchos hablando de fábulas, escuchando espíritus engañadores, y muchos se van a acercar. Pero tú persiste en predicar la palabra. De esta manera es como la gente puede ser salva. Si hay algo que la iglesia cristiana guarda con gran celo, es el Evangelio. Repetidamente las Escrituras nos advierten acerca del peligro que hay del engaño, de que vendrán muchos engañadores que están tratando de desvirtuar el Evangelio de Cristo. Y como iglesia nos encontramos en medio de una batalla espiritual. Nuestro enemigo es un enemigo conocido como el engañador y como un hábil en disfrazarse. Así que es fácil que se disfrace, ¿verdad? Por eso tenemos que estar, como dice el apóstol Pablo, firmes en medio de la batalla, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No importa qué soldado sea, por más fuerte que sea, si no está con los pies firmes, no va a servir de mucho. Si no tiene el calzado correcto, no va a llegar muy lejos. No importa qué tan fuerte sea el soldado, necesita estar firme, en este caso, en esta batalla espiritual, con el Evangelio de la paz. El Evangelio es muy importante y es central en la vida de la iglesia, es central en la vida de todo cristiano. Cada vez que vemos en la Escritura alguna exhortación, nos dirige hacia el Evangelio. Tenemos al apóstol Pablo diciéndoles a los creyentes que ofrendaran para los hermanos que están necesitados, y que les dice en su exhortación:
Acuérdense del Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre, y empieza a llevarlos hacia el Evangelio. Y les va a hablar de ayudar al prójimo y les habla del Evangelio. Cuando les quiere hablar sobre las relaciones matrimoniales, los vuelve a llevar al Evangelio, así como Cristo se entregó por la iglesia. Cuando quiere hablar sobre cómo debe ser la conducta cristiana entre las autoridades, cómo debe ser en la función laboral, cómo debe ser en cualquier sentido, los lleva otra vez al Evangelio. Cuando les va a hablar y les exhorta sobre las relaciones personales, en paz, en unidad, en amor, en perdón, los lleva nuevamente al Evangelio. Constantemente el creyente tiene que volver al Evangelio, y cuando encuentra algo que tiene que rectificar en su conducta, en su accionar, en su vivir con otros, en su vivir en el mundo, tiene que referirse al Evangelio. Que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y resucitó, y que ascendió a la diestra del Padre en gloria. Es central para la vida de la iglesia. Es muy importante por ello, y este pasaje, 1 Corintios 15, es uno de tantos donde el apóstol Pablo declara el Evangelio. Fíjense cómo empieza. Os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual sois salvos. Entonces, primero, ¿qué es lo que va a declarar Pablo en este pasaje? El Evangelio. Es un Evangelio, dice, que ustedes recibieron, que yo les prediqué, en el cual perseveran y por el cual son salvos. Y aquí les va a declarar el Evangelio. Estas semanas hemos estado escuchando sobre el Evangelio, pero si todavía hubiera alguna duda, ¿y qué es el Evangelio? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Aquí el apóstol nos va a llevar a decir, os declaro el Evangelio. A ver, dime, os declaro lo central en el Evangelio. Primer punto, el Evangelio es cristológico. Dice el apóstol Pablo que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que apareció. En primer lugar, el Evangelio se trata de la obra de Cristo. No se ha evangelizado ni se ha compartido el Evangelio si no llegamos a la obra de Cristo, si no se menciona la obra de Cristo. No importa que otras cosas se mencionen, pero si no se menciona la obra de Cristo, no se ha llegado a la sustancia del Evangelio. Cristo murió, resucitó, apareció. Cristo es central en el Evangelio. El apóstol Pablo podía compartir muchas cosas de su experiencia, y en algunas ocasiones las compartió, como cuando se convirtió, pero él sabía que eso no era el Evangelio. Si su testimonio de conversión y de cómo cayó en el camino a Damasco y cómo quedó ciego y luego vio, si no lleva a él a una exposición clara de decir, Cristo murió, fue sepultado y resucitó, entonces no había compartido el Evangelio. De manera que él siempre lo llevaba hacia allá. Esta es la sustancia, no nuestras experiencias o las ideas que podamos tener. La sustancia tiene que ser Cristo en el Evangelio. Cristo. Como iglesia evangélica somos trinitarios con un énfasis en Cristo. No solo mencionamos el nacimiento de Cristo o su vida de virtud y milagros, sino su muerte, sepultura y resurrección, su obra en la cruz. Esto es central en el Evangelio. La Escritura contempla, nos dice Murray, la obra de Cristo como una obra de obediencia. Incluso en sus sufrimientos y muerte
Nuestro Señor no fue el receptor pasivo de aquello a lo que fue sujetado. En sus sufrimientos, Él fue supremamente activo. La muerte misma no le sobrevino como le sobreviene a todos los hombres. Sus propias palabras fueron: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Fue obediente hasta la muerte, como nos dice Pablo. Él puso su vida, y esto es central al Evangelio. Él, como sacerdote, ofrece el sacrificio, pero a la vez Él mismo es el sacrificio. Cumple las dos funciones. La muerte no lo toma por sorpresa. Él es central en su obra, en la cruz, en el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció, nos dice el apóstol Pablo. Primeramente les he enseñado lo que es de primera importancia, central al Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo. El Evangelio es teocéntrico. Nos dice en el segundo punto el apóstol Pablo que Él murió por nuestros pecados. Y siempre que hablamos de pecados tenemos que verlo en relación con Dios. El pecado se trata de una ofensa a Dios, y esto es central en el Evangelio. Muchas personas tratan de despersonalizar el pecado y tratarlo como una cosa, un algo, un error, un desliz, un defecto, un algo que tengo que solucionar, pero nunca lo quieren tratar como un contra alguien. Y el pecado es contra alguien, contra Dios. El Evangelio trata de un asunto donde Dios es central y el Dios santo, santo, santo ha sido ofendido. Ese es el pecado. El pecado siempre es personal. El hombre trata de justificarlo y trata de cauterizar un poco su conciencia y decir: es que esto no es nada personal, yo no tengo nada contra Dios. Pero todas nuestras acciones de pecado son contra Dios. Ofenden la gloria de Dios y causan su ira santa. Todo pecado es contra Dios. Nos dice M. Flores: no se ha podido conceptualizar correctamente el pecado, puesto que lo único que puede marcar la diferencia en cualquier concepción posible es lo que puede significar y significa la frase delante de Dios. Esta frase condiciona de tal manera al hombre que forzosamente le implica una relación con Dios, una relación que comprende un aspecto particular y ontológico, aspecto que por consecuencia establece una correspondencia entre el pecado y Dios. Consecuencia que es obvia, puesto que el pecado solo tiene significación delante de Dios como tal. No hay pecado que esté fuera de esta relación entre el individuo existente y Dios. O más claramente, no tiene significado hablar de pecado cuando no se tiene la idea de aquel que lo comete y contra quien lo comete. El pecado siempre es personal. Y el centro del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, porque nosotros hemos ofendido a un Dios personal. Hemos ofendido al Dios santo y glorioso y hemos causado su ira. El Evangelio nos enfrenta con el hecho de que hemos ofendido a Dios y nuestro pecado nos aparta de su gloria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es central en el Evangelio. La obra de Cristo por nuestros pecados satisfizo la ira de Dios, de tal manera que un Dios santo y glorioso nos amara a nosotros que somos pecadores. Nos dice nuevamente Murray más adelante: el pecado suscita el santo desagrado, la ira de Dios. El propósito de la propiciación es quitar este desagrado.
La propiciación no es una conversión de la ira de Dios en amor. Una cosa es decir que el Dios lleno de ira es transformado en amante. Esto sería absolutamente falso. Otra cosa es decir que el Dios lleno de ira es amante. Esto es profundamente verdadero. Esta propiciación es el fruto del amor divino que la proveyó. En esto consiste el amor, nos dice el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Toda la ira que tú y yo merecíamos fue sobre Él. Él fue hecho maldito por nosotros. Él fue hecho pecado por nosotros. Él llevó la ira de Dios. Dios aplaca su ira santa en la cruz de Cristo con el fin de que el propósito de su amor para con los perdidos pueda ser cumplido en conformidad con y para vindicación de todas las perfecciones que constituyen su gloria. Dice Murray. El apóstol Pablo nos dice que el acta de decretos que nos era contraria la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ahí en la cruz condenó el pecado. Todo nuestro pecado que es un contra alguien. Y ahí es central Dios. Dios ofendido, Dios que ahora justifica, Dios que ama, Dios que llega al hombre para perdonarle y tener en Cristo un sustituto. El evangelio es teocéntrico. Cualquier otro evangelio que no pretende llamarse evangelio, más bien cualquier otra doctrina donde la centralidad sea el hombre y sus dilemas, no es el evangelio. El evangelio no se trata del hombre y sus dilemas, sino de Dios. Él es central. Y entonces trata este asunto central del pecado. Además, el evangelio es bíblico. Nos dice en este pasaje repetidas veces el apóstol Pablo que Cristo murió, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, de acuerdo a todo el panorama bíblico que tenemos, de acuerdo a las Escrituras. Hay muchas doctrinas que luego se presentan bañadas con muchos versículos bíblicos, pero que no son conforme a las Escrituras. Una cosa es citar versículos y otra cosa es que una enseñanza sea conforme a las Escrituras. El evangelio que predica el apóstol Pablo nos dice es que Cristo murió, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, de acuerdo al testimonio de las Escrituras. El evangelio está conforme al mensaje total de la Biblia. Es el ápice de la gloria de Dios. Cuando mencionamos un poco en aquel estudio, hacia un entendimiento de los nuevos movimientos religiosos, por ahí durante el estudio hablamos un poco acerca de algunos casos en la historia sobre herejías, y mencionábamos algunos puntos como al parecer todos los grandes herejes fueron personas sinceras que creían tener razón, y a pesar de sus errores los herejes han tenido una función positiva en los designios de Dios. Vimos también un poquito de que el surgimiento de las falsas doctrinas no era un índice de falta de fe o de vitalidad de la iglesia, sino todo lo contrario. Y también que el poder de las herejías estaba en la verdad que contenían. En lo poquito de verdad que contenían, ahí estaba lo poderoso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al analizar el evangelio. El apóstol Pablo nos dice, el evangelio es conforme a las Escrituras. Así que ¿cómo podemos analizar siempre el evangelio? Viendo las Escrituras. No hay otra forma. Lo vemos que sea de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al mensaje proclamado en la ley, los profetas y los escritos. El mensaje de Jesús y de los apóstoles es un mensaje bíblico, el evangelio.
Siguiente punto, el Evangelio, no sé si se vea por ahí, pero es histórico. El apóstol está utilizando verbos en un pasado histórico, un pasado cumplido perfectamente, un pasado cumplido de una vez y para siempre. Y nos dice en este pasado, murió, fue sepultado, resucitó, apareció, como hechos históricos y reales. El Evangelio señala hechos históricos, hechos que han ocurrido en el tiempo y en el espacio. No se trata solo de ideas, filosofías, leyendas, sino de hechos históricos, concretos y reales. En la expiación se cumplió algo de una vez por todas. De una vez y por todas. La expiación fue llevada a cabo en la naturaleza humana y en un tiempo determinado del pasado y acabado en el calendario. Nos dice el credo que Cristo padeció bajo Poncio Pilato, como un hecho real e histórico. Bajo el gobierno de Poncio Pilato, Cristo padeció. Y siempre podemos ver hacia la historia. Siempre podemos ver a Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esto es un hecho real e histórico. El Evangelio es apostólico. El pasaje nos está poniendo un énfasis en los apóstoles y nos dice que apareció a Cefas, después a los 12, después a todos los apóstoles y al último a mí, el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Repite continuamente la palabra apóstol porque ellos estaban escuchando a varios predicadores itinerantes. Y entonces ellos podían comprobar, porque algunos todavía vivían, algunos ya duermen, dice. Pero ellos podían comprobar la enseñanza, si era apostólica o no. ¿Cómo? Subamos a Jerusalén. ¿Tú dices que este es el Evangelio verdadero? Muy fácil, subamos a Jerusalén. ¿Sí? Cuando toda la iglesia fue dispersa, nos dice el libro de los Hechos que todos salieron proclamando el Evangelio, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén para tener para sobreguardar el Evangelio y poder ser como la medida para lo que se andaba predicando. De manera que cuando alguien estaba dudoso, esto se ve muy raro, no creo que sea el Evangelio. Ya sabían que los apóstoles no habían sido esparcidos y estaban en Jerusalén y subían y discutían allá. El mismo apóstol Pablo dice: yo subí a Jerusalén, a Pedro y a Jacobo y a los demás apóstoles, y nada diferente hubo en el Evangelio, así que nos dimos la mano en señal de compañerismo y dijeron: ve y predica, ese es el Evangelio, es apostólico, está asegurado, ¿sí? No estás predicando algo diferente, adelante, ¿sí? El Evangelio es apostólico, hay un gran énfasis, es decir, no hay novedad en el Evangelio. El Evangelio fue recibido y transmitido. El apóstol Pablo dice: yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Predicar el Evangelio no es predicar nada novedoso. No tenemos nada nuevo que decir en quererle agregar algo para que sea original, novedoso. No, el apóstol Pablo dice: lo mío no es original, yo les entregué lo que recibí. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú encuentra hombres fieles que sean capaces de retener el Evangelio, que guarden el fiel depósito del Evangelio, que sean idóneos para enseñar también a otros, que lo que recibisteis, oísteis, visteis en mí, esto mismo lo pasa, y no más. Ese es el Evangelio, un Evangelio que puede ser rastreado hasta sus raíces apostólicas, que de hecho eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Muy bien, ¿tú quién eres? ¿Y quién te enseñó eso? No, pues a mí me lo enseñó tal. ¿Y este? Pues a él le enseñó tal. ¿Y este? A él le enseñó el apóstol Juan. Muy bien, entonces es correcto. Viene, puede ser rastreable. ¿Sí?
es apostólico. El Evangelio es universal. Nos dice el apóstol Pablo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El Evangelio no es que el apóstol Pablo proclama un Evangelio y el otro proclama uno diferente y el otro uno diferente, y cada quien tiene una sustancia para el Evangelio diferente. No, el apóstol Pablo dice, se lo predique yo, se lo prediquen ellos, es el mismo, es universal. El Evangelio no es sectario, no es mi Evangelio nada más, es el Evangelio que se predica debajo de todo el cielo. Es el Evangelio que predica la iglesia de Dios. No es un Evangelio solamente mío. El apóstol Pablo dice, sea yo o sean ellos, este es el Evangelio y así les predicamos y así ustedes han creído. No hay cambio. Nuevamente me refiero a aquel estudio que tuvimos hacia un entendimiento de las religiones actuales, de los movimientos religiosos actuales. Tengamos cuidado de grupos o movimientos religiosos que creen haber descubierto alguna verdad hasta entonces desconocida por el resto de los cristianos y que hacen de ella la piedra de toque para distinguir entre los verdaderos creyentes y quienes no lo son. De repente yo descubrí algo que nadie más sabe y esa es la clave para todo. No, sea yo o sean ellos, el Evangelio ha venido a través de la historia de la iglesia traspasándose generación a generación y el Evangelio ha avanzado. Es universal, no es sectario. El Evangelio es personal. Siguiente punto. Dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual sois salvos, así habéis creído. Demanda respuestas personales de las personas, cada uno. El Evangelio no solamente se escucha, sino que se responde a él. Leímos hace poco, en la semana pasada, sobre el verbo hecho carne. Y termina con una declaración de fe, porque el Evangelio nos lleva a una declaración de fe, a una confesión, nos lleva a considerar nuestra vida propia delante de Dios, nos lleva a la fe, al arrepentimiento, a la perseverancia, a la transformación, a la adoración. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 12 al 14, y veamos cómo está el apóstol Juan escribiendo, y después de tratar verdades extraordinarias sobre el verbo, quien era desde el principio, quien es Dios, quien se hizo hombre, quien es la vida, quien es la autoridad, quien es el que revela al Padre, nos dice, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una respuesta de las personas, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Juan dio testimonio de él. Y fíjense al final cómo termina el 16. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Esta es una confesión. De su plenitud tomamos todos. Él está confesando
Dentro de ese tomamos, primera persona plural, Él incluido, tomamos de su plenitud. Primero habla de la plenitud del verbo y habla así como lejano en tercera persona. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Él era la vida, Él era la luz de los hombres. Pero luego dice, tomamos. Termina toda esta serie de declaraciones con una confesión de fe. Tomamos. Yo estoy ahí. Yo tomé de su plenitud. Y aquí los creyentes dice, en Él ustedes han creído, sois salvos, en Él perseveráis, así habéis creído. Hay una respuesta. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El Evangelio es proclamado. Nos dice el apóstol Pablo, el Evangelio que os he predicado, os he enseñado y así predicamos. Está hablando dos tipos de palabras, predicar y enseñar. El Evangelio avanza por medio de la proclamación, de la enseñanza, de la predicación, por exponer este Evangelio a otros. El Evangelio es proclamado, a Dios le ha placido que su Evangelio se extienda por medio de la sencilla predicación, utilizando a personas como tú y como yo. Él pudo haber hecho cualquier otra forma, pero a Él le plació salvar a los creyentes, nos dice el apóstol Pablo, por la locura de la predicación. Así como tú y yo hemos sido salvos, alguien nos compartió, alguien nos habló, alguien se acercó. Claro, tenemos nosotros imágenes de lo que es un evangelista, ¿verdad? A lo mejor cuando te dicen sobre un evangelista, tú rápido piensas cómo debe ser un evangelista. Y a lo mejor piensas en alguien elocuente, dinámico, con mucha energía y vitalidad, irradiando mucho poder. Pero luego piensa en quién te compartió el Evangelio a ti. ¿Era alguien así? Elocuente y poderoso y que irradiaba poder. ¿O era una persona sencilla y normal, como tú o como yo? ¿Quién te compartió el Evangelio? ¿Recordarás aquellos momentos, aquel tiempo? A lo mejor sí fue un evangelista de estos de poder, pero la mayoría tuvimos encuentros sencillos, nada sorprendentes, pero que Dios utilizó. Así nos dice el apóstol Pablo, yo les he predicado el Evangelio, les he enseñado el Evangelio y así predicamos el Evangelio. Se nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. El Evangelio lleva a las personas a reconciliarse con Dios. Que cuando estaban bajo la ira de Dios, están ahora bajo la gracia de Dios, perdonados, reconciliados. Y cuando eran enemigos de Dios, ahora son su familia, sus amigos. Hay una transformación sorprendente. Es como cuando ahorita cantábamos ante el trono, ¿verdad?, de Dios, decía el canto, recordándonos también el hermano Abel con la lectura de Hebreos 4, que nos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, para hallar misericordia y oportuno socorro, cuando antes no podíamos. Imagínense como la historia de Esther, cuando va a morir todo su pueblo y le dicen, órale, preséntate al rey, necesitamos oportuno socorro. Y dice, ¿y si muero? Porque presentarse ante el rey sin ser llamada me cuesta la muerte, voy a morir ahí. Finalmente se arma de valor y si muero, que muera, y va. Y el rey extiende su cetro de gracia y le dice, no mueres, hallaste gracia delante de mí. Bueno, nosotros no nos podemos presentar delante de Dios, moriríamos. Nadie puede estar en pie delante de Dios. Pero en Cristo, Él nos ve con gracia.
En Cristo, Él está extendiendo su cetro de gracia hacia nosotros y nos dice: ven confiadamente al trono de la gracia. De otra manera no podría ser. En Cristo ya no hay la ira de Dios. Y no es porque nosotros seamos bellos como Esther. Toda belleza y virtud que hay en el creyente es por Cristo. Y en Él somos aceptos delante de Dios. En Él tenemos ese cetro extendido continuamente de parte de Dios para presentarnos solamente en Él. El Evangelio es personal, es proclamado, y el Evangelio es transformador. ¿Qué les dice? Sois salvos. ¡Qué transformación! Sois salvos por el Evangelio. De enemigos de Dios a amigos de Dios. De condenados a salvados. De estar lejos, sin comunión con Dios, a entrar a una comunión estrecha. Dice el apóstol Juan: lo que hemos oído, lo que hemos visto, esto les hablamos. ¿Para qué? Para que su comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que entren a la comunión. Esta es la vida eterna, la comunión con Dios. Hay una transformación muy grande que se opera en el creyente. El apóstol Pablo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio transforma también la vida de la persona mientras está aquí. Dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano. La gracia de Dios no es en vano y transforma al creyente. Le llena de amor donde no había amor. Lo lleva a una vida de santidad donde no había santidad. Ese es el Evangelio que transforma. Lo lleva a tener confianza, gozo, paz. Lo lleva a ser generoso cuando antes era totalmente centrado en sí mismo y ahora puede amar y ayudar. Transforma completamente. Dios nos justifica, nos da la justicia de Cristo. Aquel que fue obediente en todo hasta la muerte, y nos da su obediencia. Nos justifica, nos da su obediencia y nos llama a ser hijos obedientes. No hay otro evangelio. A los Gálatas les dijo: si alguien llega predicándoles otro evangelio, sea maldito. No hay otro evangelio. Este es el evangelio de salvación, este es el evangelio de Dios, este es el evangelio que proclamamos, este es el evangelio en el cual ustedes perseveran, en el que han recibido, en el que han creído, en el que han sido enseñados y el que salen a proclamar también. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Ascendió al cielo en gloria. Y gracias a Él nosotros podemos también proclamar el Evangelio. Nuestro papel en el evangelismo consiste en comunicar a otros el Evangelio, esperando que Dios obre en el corazón de la persona. Nosotros somos los mensajeros solamente, sus heraldos. Solamente nos debemos delimitar a transmitir lo que asimismo recibimos, como el apóstol Pablo. Que podamos decir: yo estoy predicando solamente lo que asimismo recibí, no otra cosa, solamente lo que recibí con fidelidad. Trabajar según la gracia de Dios en la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo les dice en la segunda epístola a los Corintios mismos: no actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios, ni nos predicamos a nosotros mismos. Nada más predicamos el Evangelio. Les vuelve a insistir: solamente somos esclavos servidores de Dios para transmitir el Evangelio. Un hermano nos compartía en una ocasión que el predicador
cristiano es como un mesero. Dice, solamente tiene que ir y agarrar el platillo y cuidar todo el camino de la cocina a la mesa del comensal, que no le caiga nada en el camino, y llevárselo así. Ese es su trabajo, es todo lo que tiene que hacer. Tomar el mensaje de Dios y llevarlo y entregarlo. Dios hace el resto. Dios hace la obra en el corazón del ser humano. Él trabaja ahí, donde nosotros ni vemos, ni podemos, ni sabemos. Seríamos demasiado orgullosos si dijéramos algo más de que podemos hacer el Evangelio de Dios. Terminemos diciendo que para que alguien comparta el Evangelio, primero tiene que adorar a Cristo. Primero tiene que estar maravillado de la obra de Cristo en la cruz para poderlo compartir. Primero tiene que ser como el poeta de aquellos tiempos, cuando había juglares y cantaban las hazañas de los caballeros, y que salían a cantar en medio del pueblo lo que hizo algún caballero glorioso. Para poderlo cantar, primero el poeta, el juglar, estaba en su alma entusiasmado, más que entusiasmado, casi podríamos decir que idolatraba a aquel caballero. Decía, wow, este es lo más glorioso, este es el más grande, y entonces cantaba de sus hazañas. Él no cantaba nada de sí mismo, su alma estaba prendada del héroe, y eso es lo que cantaba. Le cantaba al héroe, que todos conocieran qué glorioso era ese héroe, al cual él admiraba con toda su alma. A él no le interesaba nada más, y era guardián celoso de las hazañas de su héroe, y entonces las proclamaba, las cantaba, las decía con una gran alegría. Es que mi héroe es esto, ojalá y tú supieras lo que fue mi héroe. Ese es el predicador cristiano. Su alma está prendada de Cristo. Las virtudes de Cristo llenan su alma, le apasionan, lo adoran, lo admiran, le cantan. Quisiera ser como Él. Se limita a cantar sus virtudes. El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos un pueblo para cantar las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El predicador del Evangelio predica porque su corazón palpita por el héroe, por aquel que murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y un día aparecerá en gloria. Y no habrá nada más glorioso para el predicador del Evangelio que ver a su héroe en persona, que decir, este es mi héroe, ya llegó, reciban al rey con un aplauso, con un viva, con un hurra. Se deshace el poeta por su héroe. Predica ese Evangelio cuando tu corazón esté prendado de Cristo y le adores a Él. El hermano John Piper nos dice, hermanos, no sirvan a Dios, primero adórenle. Primero adoremos y veamos lo grandioso que es el Evangelio, y entonces así hablemos. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu grande amor para con nosotros, porque en Jesucristo tú nos has perdonado todos nuestros pecados, porque Él ha muerto por nosotros, y ahora, Señor, nos has dado su justicia, nos has redimido, nos has transformado, nos has salvado, nos has llamado a la comunión contigo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu infinita bondad. Queremos, Señor, confesar que creemos en ti, que te amamos, y queremos, Señor, también ser instrumentos tuyos de tu gracia
para trabajar según lo que tú nos hayas concedido, pero no nosotros, sino la gracia tuya por medio nuestro. Ayúdanos, Señor, como iglesia, para en medio de esta ciudad y en este tiempo en que tú nos has concedido vivir, guardar tu evangelio, proclamar tu evangelio, vivir como es digno del evangelio, hacer nuestra la causa del evangelio. Señor, ayúdanos para la gloria de tu nombre. Bendito seas, tú eres el Rey de Reyes, el inmortal, el que habita en luz inaccesible. Santo, 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 Dios glorioso. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor, recordando el Evangelio. Y cuando lo tomemos, podemos confesar nuestra fe al Señor y decirle: Señor, en ti creo, que moriste y fuiste partido como este pan, que tu sangre fue derramada como este jugo de uva. Me lo recuerdo. Que podamos ahorita al comer y beber decir: Señor, de tu plenitud tomo. Tú eres mi vida. Tú eres mi vida. Tomemos un tiempo también de confesión de nuestros pecados, ahí en lo personal. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo quitó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz y llevó sobre su cuerpo en el madero todos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados y escuchemos ahí la voz del Señor que te dice: tus pecados te son perdonados por Cristo. Y ahí puedes descansar. Ahí puedes saber que ya no hay nada más que andar cargando. Ese morral que llevaba el peregrino, que le agobiaba, es quitado por Cristo y dice: tus pecados te son perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Vamos a tomar un momento de oración ahí en lo personal, de confesión, de adoración al Señor. Sigamos reflexionando, hermanos, en la gran necesidad que tenemos del Evangelio. Pensemos. Yo creo que algo que ha dejado un impacto entre las cosas que hemos recibido de parte del Señor esta mañana, el mensaje es: ¿qué importancia tiene Cristo para mí? ¿Cuál es el lugar que el Señor tiene en mi corazón? No solamente creo, no podremos predicar el Evangelio si Cristo no está en nuestro corazón. No le podremos adorar. No podemos tomar la Santa Cena con un significado adecuado, apropiado. No podemos orar. No podemos leer la Biblia porque todo nos parecerá a lo mejor hasta inútil. Es vital que Cristo sea mi Salvador. Es vital que yo entienda que Él es mi Señor. Es vital que yo pueda aceptar que no hay nada mejor. No hay mejor lugar que es en Cristo Jesús. No tendrá significado para nosotros nada, ni esta celebración, si Cristo no tiene un lugar importante en nuestra vida. Y antes de tomar la cena, yo quisiera en esta ocasión pedirles a todos allá atrás que nadie nos pongamos de lado. Examinemos nuestro corazón. Y si Cristo no tiene un lugar importante en tu vida, si no estás demostrando con claridad que Cristo es importante en tu vida, hermano, tú y yo debemos de pedirle perdón a Dios. Sí, Señor, perdóname. Porque en lugar de que yo te dé el trono de mi vida, te doy un segundo término, o tercero, o cuarto. Hermanos, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Yo también lo haré. Tomémonos un tiempo pequeño y consideremos el lugar que Cristo ocupa en nuestro corazón. Y después pasaremos a tomar la cena del Señor.
Tú conoces nuestro corazón, oh Dios. Tú vives en lo más íntimo de nuestra vida. Nada se escapa, nada se oculta. Examínanos, oh Dios, y ayúdanos a ver si tú no tienes ese lugar que a ti te corresponde. Y Señor, te pedimos perdón por no darte el lugar que te corresponde. Te pedimos perdón por no mostrar al mundo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos, Padre, que nos perdones y nos limpies de todo pecado, y que por la gracia tuya y el poder del Espíritu Santo nos ayudes a esforzarnos cada día para honrarte y glorificarte de todo corazón, predicar el Evangelio, adorarte en la iglesia, participar en la comunión, participar en la oración, con significado. Señor, ve hasta lo más íntimo de nuestra vida. Queremos exaltarte en nuestro corazón. Perdónanos y límpianos, y permítenos tomar ahora en este momento esta comunión con gozo y con alegría. Gracias por el cuerpo partido de Cristo, que nos abrió un camino nuevo y vivo a la comunión con Dios, y que fue entregado por nuestros pecados. Y la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, que hace posible, Señor, que seamos santos y justificados delante de ti. Te bendecimos con todo el corazón por todo lo que esto significa, y te adoramos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.